Bienvenidos al módulo de bloqueos interfaciales de la pared torácica y abdominal del Diplomado de Ecografía Crítica Head to Toe. El trabajo que se realiza en la unidad de cuidados intensivos representa de los mayores retos que se tienen en la medicina. En poco tiempo se pretende que el paciente pueda salir exitoso de una patología grave, con altas posibilidades de muerte, pero que con grandes esfuerzos del equipo que labora se pretende que tenga el menor número de secuelas. Entre ellas, la presencia del dolor, sobre todo en aquellos pacientes posoperados que, dependiendo del tipo de cirugía, al momento de pasar a terapia intensiva, pueden presentar en un alto porcentaje un dolor crónico, incluso persistente, por más de 6 meses. De acuerdo a las referencias consultadas, este puede ser desde el 30 hasta el 50% de aquellos pacientes posoperados y con específicos factores de riesgo, como aquellos pacientes que previos a la cirugía y a su ingreso a terapia intensiva tengan un dolor crónico, aquellos que son sometidos a cirugía ortopédica, o bien que el día de la cirugía presentan un dolor de tipo severo. No existe diferencia en la presencia de dolor en aquellos pacientes que se encuentran con sepsis o no al momento de ingresar a terapia intensiva. Por ello, el trabajo debe ser en conjunto para que el abordaje en el manejo del dolor sea óptimo y la posibilidad del desarrollo del mismo sea baja cuando se encuentre en terapia intensiva nuestro paciente. Para poder comprender cómo tratarlo, pero sobre todo prevenirlo, es importante reconocer que la nocicepción es la transferencia de información desde la localización de un daño tisular hacia el sistema nervioso central y que principalmente existen 4 vías de transmisión del dolor. Cada una de ellas será responsable del tipo y las características del dolor que se puedan presentar. Por eso, los mecanismos, al ser diferentes, serán abordados de una manera distinta para poder ser tratados de manera exitosa. En el caso de la transmisión, es específicamente donde los bloqueos de tipo periférico harán su efecto. Y recordar también que la severidad del dolor no reflejará el daño tisular o su extensión de la misma manera que el daño tisular puede ocurrir en ausencia de dolor. Es decir, podremos tener estas dos presencias sin que nosotros nos percatemos de que efectivamente se está presentando un daño. Por lo tanto, el manejo del dolor agudo en el paciente en estado crítico representa un reto, no solo porque es un área subevaluada, sobre todo cuando la mayoría de los pacientes que se encuentran en esta área se encuentran sedados y por lo tanto, si nosotros no lo consideramos como una presencia que está en todos los pacientes que ingresan a la terapia intensiva, no tendremos manera de prevenirlo y por supuesto ni siquiera hacer una valoración continua o un control efectivo. Por lo tanto, deberemos siempre basarnos en las diferentes escalas que tenemos para el dolor, en identificarlo y tratarlo de una manera satisfactoria. El principal objetivo del tratamiento del dolor será entonces conseguir un mayor confort del paciente que se encuentra en terapia intensiva y evitar de esta manera la morbimortalidad que pueda estar ligada al mismo. Habrá que recordar también que la respuesta metabólica al estrés forma parte de una respuesta adaptativa para sobrevivir a la enfermedad crítica, es decir, representará un síndrome de descompensación que está relacionado con el estrés de todos los pacientes que entran en esta área. La fisiopatología de los pacientes que se encuentran en esta área podrán inducir mecanismos de adaptación y protección celular. Sin embargo, cuando existe una disfunción orgánica, habrá que tomarlo en consideración que están condicionados por diversas intervenciones que pueden contribuir al empeoramiento del mismo
y el dolor forma parte integral del desarrollo de esta disfunción orgánica. La fisiopatología del dolor, específicamente en la sensibilización periférica y en la central, es en donde podremos nosotros actuar realizando los bloqueos interfaciales que revisaremos a continuación. El dolor no solo interviene en un exclusivo sistema, tiene repercusiones en todos los órganos y sistemas del paciente que se encuentra en terapia intensiva, específicamente con ciertos signos y síntomas, los cuales deberemos estar al pendiente para identificar de una manera óptima cuando nuestro paciente está desarrollando un dolor de tipo severo. Habitualmente, la mayoría de los pacientes que se encuentran en terapia intensiva y bajo una ventilación mecánica, el uso de opioides es el que normalmente se ocupa como primera línea para el tratamiento del dolor en la terapia intensiva, en la piedra angular. Sin embargo, no existe un medicamento ideal, es decir, no está exento de efectos secundarios y sobre todo en el paciente en estado crítico es donde debemos hacer mucho mayor énfasis para poder prevenir cada uno de esos efectos secundarios y alargar su estancia intrahospitalaria. Más del 50% de los pacientes que son ingresados en terapia intensiva y que posteriormente son egresados tienen una incidencia en el uso crónico de opioides. Por lo tanto, estos efectos adversos que pueden provocar el uso crónico habrá que considerarlos porque, entre otras cosas, puede condicionar inmunosupresión y, por lo tanto, infecciones, depresión respiratoria y llevar consigo una disfunción orgánica e incremento en el riesgo de sangrado, lo cual considerará o condicionará que nuestro paciente pueda tener una estadía más prolongada y aumento en su morbimortalidad. ¿Cuál es el efecto entonces benéfico que pudiera tener el empleo de la analgesia regional en este tipo de paciente en estado crítico? Su uso puede potenciar o potencialmente disminuir o eliminar la respuesta fisiológica al estrés quirúrgico o al trauma, disminuyendo complicaciones y mejorando de esta manera los resultados del paciente en estado crítico. Sin embargo, al encontrarse precisamente en este estado, no es lo mismo que nosotros estemos aplicando un bloqueo a un paciente con una patología específica quirúrgica en donde se espera un egreso al día siguiente o en pocas horas, a aquel que se está aplicando a un paciente en estado crítico, con falla orgánica múltiple, con posicionamientos en donde la movilización se puede dificultar y presentar de igual manera eh, una técnica difícil por la presencia de edema o anasarca o bien por la presencia de infecciones. Entonces habrá que considerar que los cambios en la presión intratorácica, sobre todo durante la ventilación mecánica, serán una contraindicación para la realización de bloqueos periféricos debido a que la distribución del anestésico local no puede ser la adecuada y condicionar efectos no deseados para nuestro paciente. ¿Cuáles son otras de las limitaciones para que nosotros podamos llevar a cabo analgesia de tipo regional en el paciente en estado crítico? Una inestabilidad hemodinámica, por supuesto, alteraciones en la coagulación o efectos adversos graves en aquel paciente que se encuentra sedado. Recordar, por supuesto, que antes del tratamiento mediante las técnicas de analgesia regional, el principal objetivo será mantener la homeostasis de nuestro paciente. Y si nuestro paciente en estado crítico no lo permite, pues estará contraindicada el uso de esta analgesia. Cuando nosotros realizamos, incluso no solo en el paciente en estado crítico, sino en cualquier otro paciente, bloqueos neuroaxiales o de tipo periférico, de las principales condicionantes que nosotros debemos de considerar es el estado de coagulación. Y el paciente en estado crítico habitualmente llega a tener prolongación en sus estados de coagulación por el uso de anticoagulantes. Sin embargo, este estudio muestra
que en más de 4,000 pacientes que fueron iniciadas terapias con warfarina y después de retirar el catéter epidural, presentando un INR entre 1.4 y 5.9, en ninguno de ellos se presentaron complicaciones. Este estudio se menciona debido a que el uso de bloqueos interfaciales pudiera realizarse de una manera segura, guiados por supuesto bajo ultrasonido, cuando los pacientes se encuentran anticoagulados. Habitualmente la analgesia epidural, que se puede iniciar o ser continuada en la unidad de cuidados intensivos, se utiliza en cirugía abdominal, torácica o vascular hasta en un 58% de los pacientes, con múltiples beneficios, como el aceleramiento en el tránsito intestinal, la disminución, por supuesto, del dolor y con ello la disminución en su estancia intrahospitalaria. De igual manera, muestra beneficios cuando es utilizada en cirugía cardiotorácica, como aneurismas abdominoaórticos, al reducir la incidencia de infartos y reducir la escala de EVA durante los primeros 3 días de estancia intrahospitalaria y el tiempo de extubación y de falla respiratoria. Por lo tanto, representaba hasta antes del uso de bloqueos interfaciales el bloqueo epidural, el gold estándar. Como manera opcional se podía utilizar el bloqueo paravertebral con una adecuada eficacia analgésica muy similar a la epidural, pero con menos complicaciones y de elección en un paciente hemodinámicamente inestable, con una diversidad de indicaciones en todo este tipo de cirugías, desde cirugía de mama hasta dolor de tipo pleurítico, cirugía renal o toracotomías. ¿Cómo es que ejerce su efecto el bloqueo paravertebral? Extendiendo la difusión del anestésico local hacia lateral en el espacio intercostal y hacia medial hacia el espacio epidural, como se muestra en esta imagen, y guiado por ultrasonido, identificando el ligamento transverso en esta zona y llegando de una manera guiada por ultrasonido para difundir adecuadamente nuestro anestésico local. Si bien muestran ventajas el uso del bloqueo epidural y del bloqueo paravertebral, con el empleo de los bloqueos interfaciales obtenemos los mismos beneficios con menores complicaciones y con la posibilidad de dejar también catéteres, obteniendo resultados satisfactorios en el paciente que se encuentra en la terapia intensiva. Vamos a abordar, pues, después de esta introducción, los bloqueos que utilizamos en el tórax en primer lugar. ¿Cuáles serán sus principales indicaciones? En fracturas costales, en aquellos pacientes que presentan contusión pulmonar, atelectasias, neumonías o que tienen algún fracaso respiratorio por cualquiera de estas complicaciones o patologías en terapia intensiva. En aquellos pacientes que son egresados del quirófano y que son posteriormente ingresados al área de cuidados intensivos por una cirugía cardíaca, principalmente mediante esternotomía, la presencia de dolor crónico external puede llegar a ser tan alta como la mitad de todos los pacientes que son operados. Y la fisiopatología del dolor de este tipo de intervenciones puede presentar un dolor severo de forma muy frecuente, activando las vías del sistema nervioso central y periférico, actuando principalmente en la sensibilización central. Y es aquí precisamente en donde resultan útiles el empleo de este tipo de bloqueos. Recordar, por lo tanto, que esta sensibilización no solo central y periférica serán los responsables de la conversión del dolor agudo en crónico en todo este tipo de patologías, en donde principalmente podemos ver el por qué se desarrolla el dolor y cómo podemos nosotros disminuir la posibilidad de su desarrollo. Por lo tanto, el concepto de una simple inhibición de impulsos nerviosos en el lugar del dolor o el bloqueo motor pudiera resultar de una manera inespecífica debido a que el efecto analgésico no solo estará limitado a la identificación de dermatomas apreciados, sino que precisamente este tipo de bloqueos puede llegar
disminuir el dolor en tal intensidad mediante otros mecanismos, debido a que actúan en una fascia, no actúan directamente sobre un nervio en específico, sino que son diferentes las fascias por donde puede transcurrir el anestésico local y ejercer su efecto. Es decir, el anestésico local puede ser depositado en un punto en específico, pero la fascia, al ser un órgano dinámico, permitirá la difusión del anestésico local y ejercer su efecto por un tiempo más prolongado y más efectivo. En el caso del tórax, el primer bloqueo que revisaremos es el bloqueo en el plano transverso torácico, que abarcará principalmente los bloqueos de las ramas anteriores que cubren la región mamaria interna, es decir, los nervios intercostales desde T2 hasta T6. Atravesarán y nuestro objetivo principal será el músculo transverso torácico a través del espacio paravertebral. Recordar que este espacio se encuentra delimitado por el músculo transverso torácico hacia la parte posterior del esternón, y ese espacio se encuentra justamente entre el músculo transverso torácico y el esternón, que forma parte del grupo profundo en la cara posterior esternocostal. En este corte transversal podemos identificar de manera específica cómo se encuentra el músculo esternocostal o músculo transverso del tórax, una vez que nosotros podemos identificar el músculo intercostal externo, el músculo intercostal interno, y en su parte más posterior el músculo intercostal íntimo, hasta llegar al músculo esternocostal por la parte posterior del esternón. Aquí amplificado para que nosotros podamos identificar nuestro objetivo al momento de estar haciendo el escaneo. En esta fotografía se observa cómo con un transductor lineal en el borde lateral del esternón, identificando en la parte media, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, preferentemente, las siguientes estructuras para poder abordar de caudal hacia cefálico a nuestro paciente y colocar nuestro bloqueo. Podremos identificar entonces aquí los arcos costales, el cuarto y quinto arco costal y los músculos intercostales en este punto. Hacia la parte posterior la pleura y la arteria torácica interna en este trayecto y arteria torácica de rama colateral de la arteria torácica interna o mamaria interna. Aquí, haciendo una inclinación de nuestro transductor, podemos identificar cada uno de los músculos intercostales externo, medio, interno y el músculo transverso torácico, sitio de punción u objetivo de nuestro bloqueo en el plano transverso torácico. ¿Cuáles serán las indicaciones entonces para la realización de este bloqueo? Esternotomías, mastectomías y fracturas costales principalmente. En este video podemos observar el escaneo para identificar el plano transverso torácico. Identificamos con un transductor lineal a nivel lateral del esternón los arcos costales cuarto y quinto, identificamos nuestra pleura y realizando nuestros movimientos de presión, alineación, rotación e inclinación, identificar los músculos intercostales y hacia la parte más profunda, el músculo transverso torácico. Aquí un ejemplo de la realización en terapia intensiva en un paciente con múltiples fracturas costales, un tórax inestable. Identificamos nuestra aguja, el cuarto y quinto arco intercostal, nuestros músculos intercostales, hacia la parte más posterior la pleura, e ingresando de caudal a cefálico la aguja, atravesando nuestros músculos intercostales, se dirige en plano hacia este objetivo. Aquí se encuentra el plano transverso torácico y al momento de administrar el anestésico local se observa como la pleura se abate, lo cual es indicación de una correcta colocación de nuestro anestésico local. Otro de los bloqueos exitosos analgésicos para la región del tórax
es la realización del bloqueo en el plano del músculo del serrato anterior. El músculo serrato se encuentra en la pared anterolateral del tórax, hacia los bordes superiores de entre la primera y el octavo arco costal. Sobre el borde medial de la escápula tiene otra de sus inserciones y está inervado principalmente por el músculo torácico largo a través de las ramas anteriores de C5 hasta C7. En un corte transversal podemos observar cómo mediante este bloqueo alcanzaremos las ramas ventrales de los nervios espinales torácicos desde el segundo hasta el sexto, principalmente las ramas anterior, lateral cutáneo y colateral del nervio cutáneo accesorio anterior cerca del esternón. Estas son las principales ramas en donde podremos abarcar mediante este bloqueo. En otro corte transversal y más específico, podemos visualizar cómo tenemos el músculo serrato anterior y al momento de llegar al bloqueo en su parte más posterior, antes de los músculos intercostales, por debajo del arco costal, entre el músculo intercostal interno e íntimo, vemos cómo corren las ramas laterales cutáneas de los nervios intercostales, objetivos de este bloqueo. Por lo tanto, podemos observar cómo con este bloqueo se bloquearán las ramas cutáneas laterales y no de manera específica los nervios intercostales, que a diferencia de estos bloqueos, en los cuales tendríamos que bloquear de uno en uno para alcanzar el objetivo, mediante el bloqueo del plano del serrato podemos bloquear las ramas cutáneas laterales y obtener una analgesia con mayor extensión que si se realizara de manera individual. Una analgesia en el hemitórax con una distribución escasa hacia los nervios pectorales, hacia el torácico largo y hacia el tóraco dorsal, pero con una distribución variable entre el cuarto y sexto dermatomas, entre T2 y AT9 en la pared anterolateral con 20 mililitros. Aquí podemos observar en esta fotografía qué es lo que se alcanza a bloquear en la zona cuando realizamos un bloqueo en el plano del serrato, cubriendo las áreas del tórax inervadas por la rama primaria posterior. Aquí en estas fotografías se puede visualizar hacia dónde se puede extender el bloqueo del serrato en todas sus regiones, tanto anterior, lateral y posterior, para cobertura del mismo. Por lo tanto, sus indicaciones serán cirugía de mama, toracoscopía, fracturas costales y cirugía de hombro. De igual manera, tiene aplicación útil en ciertas cirugías cardiotorácicas, en donde se ha visto con éxito una adecuada evolución y forma incluso parte ya de los protocolos analgésicos ERAS en cirugía cardiotorácico para considerar su uso no solo de manera única, sino con catéteres para infusión continua. ¿Cuál es la manera de realizar el bloqueo en el plano del serrato? En un plano sagital entre el cuarto y quinto espacio intercostal, en la línea medio axilar, se coloca el transductor lineal, identificando el músculo serrato hacia la parte posterior y el músculo dorsal ancho hacia la parte más anterior. El dorsal ancho debe visualizarse de una manera superficial y posterior, y el músculo serrato anterior se encontrará profundo y más anterior sobre el arco costal y los músculos intercostales, como se aprecia aquí. Tenemos nuestros arcos costales, el músculo serrato anterior y el músculo dorsal ancho. Dos maneras de bloquear el plano en el plano del serrato anterior. Uno, en la fascia entre el dorsal ancho y el músculo serrato, o bien hacia la parte posterior, el bloqueo en el plano profundo del serrato, sobre el arco costal, hidrodisecando la fascia posterior del músculo serrato, como se observa en esta fotografía. A continuación, un escaneo de cómo identificamos desde anterior hacia posterior la identificación del músculo serrato y el seguimiento del dorsal ancho. Identificaremos el músculo serrato una vez que nosotros podemos visualizar nuestros arcos costales y la pleura.
Aquí tenemos el músculo serrato y el músculo dorsal ancho. Nuestro objetivo será el plano entre el dorsal ancho y el serrato, o bien hacia la parte posterior en esta zona, delimitando bien el serrato sobre el arco costal, difundiendo de una manera uniforme en la fascia posterior del serrato, permitiendo que el anestésico local llegue hacia ese punto. Este es otro de los escaneos, directamente identificando sobre los arcos costales al músculo serrato y el dorsal ancho hacia la parte superior, buscando entonces esa fascia entre el dorsal ancho y el músculo serrato, como se observa aquí, o hacia la parte posterior del serrato, sobre el arco costal. Una vez más aquí y en un acercamiento, identificando los arcos costales y el músculo dorsal ancho, pudiendo aplicar en esta zona nuestro bloqueo. Ahora, referente al abdomen, podremos ver dos tipos principales de bloqueos. El más conocido o que se describió por primera vez, el bloqueo en el plano del transverso abdominal, que bloquea las ramas sensitivas en las ramas anteriores de las raíces desde T6 hasta L1. Es un bloqueo indicado para la pared abdominal inferior exclusivamente. Es un bloqueo que se debe de realizar de manera bilateral para poder cubrir específicamente desde la piel hasta el peritoneo parietal. Un bloqueo periférico en donde nos brindará pérdida sensitiva desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis de pubis si logramos hacer una difusión adecuada. El objetivo principal será, después de identificar los músculos abdominales, llegar al plano transverso abdominal entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso abdominal, permitiendo la difusión del anestésico local en esa zona. ¿Cómo va a actuar este bloqueo? Tendrá un efecto proximal paravertebral, dada la difusión del anestésico local hacia la región lumbar posterior y una difusión a nivel paravertebral que llegará hasta la quinta torácica rostral y la primera lumbar caudal. La identificación zona anatómica de este plano es identificar, en primer lugar, el músculo oblicuo externo, posteriormente el oblicuo interno, que será el más ancho de todos, y el músculo transverso por debajo de este. El objetivo, la fascia entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Nuestro transductor se coloca de una manera transversal entre la cresta ilíaca y el reborde costal a nivel de la cicatriz umbilical, como lo veíamos en la fotografía anterior. Aquí un ejemplo del mismo, de cómo se coloca el catéter, reborde costal, cresta ilíaca, y se entra de anterior hacia posterior, identificando el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso abdominal. Entrando en plano, se hace una hidrodisección del mismo plano con solución salina y permitiendo la difusión del anestésico local sobre todo el plano transverso abdominal. Ahora bien, si nosotros deseamos o requerimos principalmente un bloqueo no solo hacia la peritoneo parietal, sino que necesitamos llegar por el tipo de cirugía hacia el peritoneo visceral, lo cual es ideal en cualquier cirugía de abdomen, el objetivo será realizar un bloqueo del cuadrado lumbar. Este bloqueo representa la evolución del TAP y un retorno hacia el marcaje. Recordar que cuando se realizó por primera vez el bloqueo TAP a ciegas, se identificó que en el triángulo de Petit en los cadáveres, la difusión llegaba a ser más hacia la fascia transversalis, lo cual se logra precisamente con este tipo de bloqueo. Se llega incluso hasta la fascia toracolumbar, que es el puente entre la musculatura anterolateral hacia la región paravertebral lumbar, brindando de esta manera un bloqueo más profundo y más eficiente. ¿Cuál será la diferencia con el bloqueo del plano transverso abdominal? Aquí,
Al identificar los músculos abdominales, nosotros posicionaremos de una manera ligeramente más posterior hasta ver dónde termina el músculo transverso abdominal y que comienza la fascia transversalis para depositar ahí nuestro anestésico local y con ello permitir una difusión más extensa precisamente hacia la fascia transversalis, dando una analgesia mucho mayor que la que se obtiene con el bloqueo del plano transverso abdominal. Aquí un esquema que nos ejemplifica los tres tipos principales de bloqueo de plano transverso, de cuadrado lumbar. El uno, el más fácil de ellos, se coloca entre la fascia transversalis y la aponeurosis entre el oblicuo interno y el transverso abdominal, como veíamos en la fotografía anterior y como lo representamos en este esquema. Observar aquí el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso donde termina una imagen en gancho, como podemos apreciarla aquí, y aquí el cuadrado lumbar. De esta manera, nosotros podemos bloquear el cuadrado lumbar lateral en este punto y lograr la extensión necesaria. Si lo hacemos más hacia el músculo cuadrado lumbar, con la misma trayectoria del cuadrado lumbar 1 hacia el plano posterior del cuadrado lumbar y depositamos aquí nuestro anestésico local, permitiremos todavía una difusión mucho más amplia y efectiva al realizar un bloqueo del cuadrado lumbar. En el caso del bloqueo transmuscular, con una técnica un poco más compleja, también podremos obtener una difusión todavía más profunda. Sin embargo, la evidencia no ha mostrado una preferencia en cuanto a eficacia en cualquiera de estos tres bloqueos y por lo tanto, en cuanto a su facilidad, el que resulta más accesible será realizar el lateral o cuadrado lumbar. Finalmente, y el bloqueo interfacial que ha tenido mayor difusión en los últimos 4 años, desde su conocimiento o su publicación en el 2016 y que se publicó como un bloqueo para aliviar el dolor torácico neuropático como un reporte de caso. Actualmente se tienen ya múltiples estudios aleatorios que demuestran su efectividad en diversidad amplia de cirugías, por lo cual su facilidad en la realización y la extensión del bloqueo hacia el espacio paravertebral y hacia el espacio epidural, como se demostró desde un inicio, ha demostrado que este bloqueo no solo tiene una difusión muy localizada en el plano del erector espinal, sino que llega al espacio epidural y al espacio paravertebral, permitiendo una analgesia todavía mucho más efectiva que el resto de los bloqueos. Este bloqueo se puede realizar a cualquier nivel de la columna vertebral, tanto cervical, torácica como lumbar, y permitiendo una difusión hacia la región anterior, logrando analgesias más efectivas e incluso reportes de casos en niños en donde se pueden realizar el bloqueo de tipo anestésico. Aquí un ejemplo de la imagen, como en plano, se debe de identificar el músculo trapecio, el romboides y el erector espinal sobre la apófisis transversa. Observen cómo la hidrodisección con el ingreso de la aguja en plano hidrodiseca un plano muy amplio del anestésico local, redirigiendo la aguja hacia la parte cefálica, se logra una difusión todavía más extensa, lo cual permite una analgesia adecuada, bloqueando las raíces espinales dependiendo en dónde nosotros estemos colocando nuestro bloqueo. Cuando realizamos un seguimiento incluso por fluoroscopía al colocar la imagen con medio de contraste, observamos la difusión amplia de este bloqueo, por lo cual resulta efectivo en diversos tipos de pacientes, incluso aquellos en terapia intensiva. Entonces, para finalizar, estos son los principales tipos de bloqueos interfaciales que podemos realizar en los pacientes de terapia intensiva y que durante la parte práctica los veremos con más detalle. Muchas gracias.